¿Cuántos premios Nobel de la Paz recibió Mahatma Gandhi? 1, 2, ninguno. Ninguno. Este pacifista, padre de la desobediencia civil no violenta, aunque fue nominado 5 veces, jamás obtuvo el galardón. En su faceta política era demasiado nacionalista indio y sus campañas no violentas contra los ingleses acababan generando violencia. ¿Cuál fue el primer imperio en la historia de la humanidad? Persa, acadio, romano. Acadio. Fue un gran reino formado a partir de las conquistas de Sargón el Grande en el siglo 24 a.C. Gobernaron una gran parte de Mesopotamia, donde actualmente se encuentran Irak, Siria y Turquía. ¿Cómo se llama en geografía a la desembocadura de un río amplio y profundo en el mar? Efluente, embalse, estuario. Estuario. Son áreas de transición donde se intercambia agua salada marina y agua dulce fluvial. Debido a las mareas, la desembocadura del estuario está formada por un solo brazo en forma de embudo ensanchado. En la mitología griega, ¿cuántas son las divinidades inspiradoras de las artes conocidas como musas? 3, 6, 9. Cada una de ellas está relacionada con ramas artísticas y del conocimiento. Son hijas de Zeus y de Mnemósine, compañeras del séquito de Apolo, dios olímpico de la música y patrón de las bellas artes. ¿Cuál de las 3 porciones en las que se divide el intestino delgado tiene menor longitud? Yeyuno, duodeno, ilion. Duodeno. Después de que los alimentos se mezclan con el ácido estomacal, pasan al duodeno, en donde se entremezclan con la bilis proveniente de la vesícula biliar y los jugos digestivos del páncreas. Nombre de la herramienta que utiliza la mayoría de los directores de orquesta para dirigir una obra. Batuta, atril, puntero. Batuta. Su invento es atribuido al maestro de capilla de Luis XIV, quien, dirigiendo un concierto, se dio un golpe en el dedo gordo del pie con la batuta de entonces. Tal era el peso que la herida provocada terminó por gangrenarse y el músico murió poco después. ¿Cuál es la ubicación geográfica de las Islas Feroe? Océano Pacífico, Mar Mediterráneo, Atlántico Norte. Atlántico Norte. Islas Feroe significa Islas de Corderos. Son un país insular europeo que consta de 18 islas de origen volcánico. Estas islas son un archipiélago autónomo que forma parte del Reino de Dinamarca. En la mitología y religión inca, ¿quién era la diosa representada por la luna? Huiracocha, Mamaquilla, Pachamama. Mamaquilla era la diosa del matrimonio. Acompañaba a Inti, el dios Sol, en igualdad de rango en la corte celestial, madre del firmamento,
que marcaba las épocas de las cosechas, asumía la protección de todo el universo femenino. ¿A qué país pertenece esta bandera? Trinidad y Tobago, República Dominicana, Arabia Saudita. Trinidad y Tobago fue adoptada al independizarse del Imperio Británico. El rojo representa la vitalidad de la tierra, el blanco es el mar por el que están unidas estas tierras, y el negro representa la dedicación del pueblo unido por un fuerte vínculo. En la actualidad, ¿a cuántas especies se encuentran reducidos los bisontes? 1, 2, 3. Dos. El bisonte americano, que vive preferentemente en las grandes llanuras de Estados Unidos, Canadá y México, y el amenazado bisonte europeo, que vive preferentemente en los bosques en algunas pequeñas áreas protegidas de Europa del Este. ¿Cuál de los siguientes es el más grande de todos los objetos astronómicos que se encuentran en el cinturón de asteroides? Plutón, Ceres, Venus. Ceres. Se trata de uno de los 5 planetas enanos del Sistema Solar, en la región comprendida entre las órbitas de Marte y Júpiter. Se estima que su masa es 1/3 de la masa total del cinturón de asteroides. Nombre del fenómeno de la luz que se observa en esta imagen. Reflexión, difracción, refracción. Reflexión. La luz es una fuente de energía. Gracias a ella, las imágenes pueden ser reflejadas en un espejo, en la superficie del agua o un suelo muy brillante. Es el cambio de dirección que experimenta un rayo luminoso al incidir oblicuamente sobre una superficie. ¿Cuál de las siguientes es una planta herbácea medicinal? Geranio, lirio, ajenjo. Ajenjo. Nativa de las regiones templadas de Europa, Asia y norte de África, conocida desde el tiempo de los antiguos egipcios, transmitida después a los griegos. Se utiliza para disminuir la fiebre y en el tratamiento de enfermedades parasitarias. ¿Quién inventó en 1642 la primera máquina calculadora? Einstein, Pascal, Maxwell. Pascal concibió la idea a los 19 años con el fin de facilitar la tarea de su padre, quien debía restaurar el orden de los ingresos fiscales de la Alta Normandía. La pascalina funcionaba a base de ruedas y engranajes. Es el antepasado remoto del actual ordenador. La Dama del Arminio es un cuadro de Leonardo da Vinci. ¿A qué estilo de arte pertenece esta obra? Moderno, del Renacimiento, medieval. Del Renacimiento es el nombre dado en el siglo XIX a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa occidental durante los siglos XV y XVI. Fue un período de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. ¿Cuál de los siguientes escritores es conocido como el Manco de Lepanto? Miguel de Cervantes, Antonio Machado, Lope de Vega.
Miguel de Cervantes. El autor de Don Quijote de la Mancha, debido a su participación en la batalla de Lepanto, resultó herido y recibió un disparo en la mano izquierda, lo que le causó la pérdida de movilidad. Aunque sufrió graves heridas, su mano nunca fue amputada. La música que se escucha de fondo en esta pregunta se llama bolero, por quien fue compuesta esta famosa pieza musical: Mozart, Ravel, Bach. Ravel. Inicialmente la bailarina de ballet y actriz rusa le pidió al compositor francés que creara para ella una obra con carácter español. Después de algunas consideraciones, Ravel escribió en 1928 su propia composición original, una pieza que llamó Bolero. Las proteínas son macromoléculas formadas por cadenas lineales de minerales, aminoácidos, vitaminas. Aminoácidos. Existen 20 aminoácidos que se encuentran en las proteínas, 9 de los cuales son esenciales y deben provenir de los alimentos. El resto son los no esenciales y los condicionalmente esenciales, que sí son generados por el cuerpo. ¿Cuál es el único país del mundo que utiliza el tratamiento protocolar de majestad imperial para sus emperadores o emperatrices? Japón, Austria, Hungría. Japón. La historia de esta denominación comenzó a mediados del siglo XVIII con la familia de los Habsburgo, para diferenciar el trato entre reyes y emperadores, dado que un emperador tiene más honor político que un rey. ¿Cuál de las siguientes coronas pertenecía a los reyes de la zona norte de Egipto, denominada Antiguo Reino del Bajo Egipto? Blanca, roja, doble. Roja. Era asociada al dios Horus. El color simboliza el desierto o tierra roja a ambos lados de la fértil tierra negra del río Nilo. Los faraones egipcios, que se veían a sí mismos como sucesores de Horus, la usaban para simbolizar su autoridad. Además de la fiebre amarilla y dengue, ¿qué otra enfermedad transmite el género de mosquito Aedes? Malaria, virus del Nilo, virus del Zika. Virus del Zika. En los seres humanos se produce la fiebre del Zika. Entre sus síntomas se incluye fiebre, conjuntivitis, artritis y erupciones cutáneas. Su nombre viene del bosque Zika en Uganda, donde se aisló por primera vez este virus en 1947. ¿Quién es el escritor, poeta y dramaturgo que se ve en esta imagen? Oscar Wilde, Antonio Vivaldi, Sandro Botticelli. Oscar Wilde, de origen irlandés, es considerado uno de los dramaturgos más destacados del Londres victoriano tardío. Hoy en día es recordado por sus epigramas, cuentos, obras de teatro y su única novela, El retrato de Dorian Gray. ¿Cuál de los siguientes huesos se encuentra en la muñeca? Rótula, escafoides, fémur. Escafoides. Es un hueso par, corto, esponjoso, de forma cuboidea, con 6 caras de las cuales 3 son articulares. Es el primer hueso externo de la primera fila del carpo, importante tanto para la movilidad como para la estabilidad en la articulación de la muñeca. ¿Cuál es el nombre del accidente fluvial conocido como Curva de la Herradura del río Colorado?
barranco, quebrada, meandro. Meandro es una curva descrita por el curso de un río cuya sinuosidad es pronunciada. Se forman con mayor facilidad en los ríos de las llanuras aluviales con pendiente muy escasa. Está situada cerca de la ciudad de Page, Arizona. ¿Cuál de las siguientes es una técnica de pintura? Pictografía, ala prima, cuneiforme. Ala prima, del italiano alla primera. Es una técnica de pintura directa consistente en modelar las formas y figuras mediante pinceladas de color aplicadas directamente sobre el lienzo, sin un boceto inicial y de forma húmedo sobre húmedo. Recuerda suscribirte y activar la campanita para ver todos mis videos. Nombre de la masa pastosa que se forma en el estómago y que está compuesta por los alimentos ingeridos. Quimo, limo, timo. Quimo. Está formado por el bolo alimenticio y los jugos digestivos. Tiene propiedad química ácida por la interacción con el ácido clorhídrico contenido en el jugo gástrico. Luego, progresa en el intestino delgado, donde se torna alcalino por su contacto con el jugo pancreático. ¿En qué región de la antigua Grecia nació Alejandro Magno? Arcadia, Macedonia, Tesalia. Macedonia fue un antiguo reino griego y la región histórica que ahora lleva ese nombre. Es la antigua patria de Filipo II, Alejandro Magno y Aristóteles, y el corazón del antiguo imperio helénico. Pela es la ciudad natal de Alejandro. ¿Cuál fue la principal causa de la guerra de secesión de Estados Unidos? La política, la economía, la esclavitud. La esclavitud fue la causa que dividió y enfrentó el norte y el sur, el conflicto más sangriento y quizás también la mayor crisis moral, constitucional y política. Al mismo tiempo, preservó al bando formado por los estados del norte, abolió la esclavitud y modernizó la economía. De los siguientes grandes felinos, ¿cuál no tiene extensión territorial en América? Puma, lince boreal, jaguar. Lince boreal. El área de distribución original de esta especie es una de las más amplias entre los felinos, abarcando Asia y gran parte de Europa, donde se ha reducido considerablemente debido a la acción humana. ¿En qué año se logró hacer volar por primera vez en la historia un dirigible? 1850, 1900, 1950. (1900) Este militar alemán logró hacer volar el Zeppelin de casco rígido y lleno de hidrógeno que estaba tripulado por 6 personas a 396 metros de altura, después de recorrer una distancia de 6 kilómetros en el tiempo récord de 17 minutos. La creación de Adán es un fresco en la bóveda de la Capilla Sixtina, pintado por Rafael Sanzio, Miguel Ángel, Sandro Botticelli. Miguel Ángel. La composición se desarrolla en un plano único, dividido por una diagonal imaginaria que establece una jerarquía en la escena. En la parte superior
flotando en el espacio, Dios Padre. En la parte inferior, en una superficie verde asociada a la Tierra, Adán. ¿Cómo se llama el segmento de color rojo que se ve en la imagen? Cuerda, radio, apotema. Apotema es la distancia perpendicular desde el centro del pentágono hasta el centro de uno de sus lados y depende de la longitud de los lados del pentágono en particular. Se utiliza principalmente para calcular el área de un polígono regular. ¿Quién está considerado como el primer filósofo de Occidente? Tales de Mileto, Pitágoras, Aristóteles. Tales de Mileto fue por indagar racionalmente sobre el origen del universo, que para él era un espacio racional pese a su aparente desorden. Sin embargo, no buscó un creador en dicha racionalidad, pues para él todo nacía del agua. ¿Cuál es la capital de Escocia? Bruselas, Edimburgo, Ámsterdam. Edimburgo. En la Edad Media comenzó como un pequeño fuerte y luego se desarrolló como un burgo real. A través de los siglos ha crecido en importancia y se ha convertido en capital debido a su ubicación estratégica, su comercio floreciente y su influencia histórica. En la mitología griega, según Homero, la égida es el arco de Apolo, el tridente de Poseidón, el escudo de Zeus. El escudo de Zeus, labrado para él por Hefesto, guarnecido con borlas, llevaba la cabeza de Medusa en su centro. Cuando Zeus lo agitaba, el monte Ida se cubría de nubes, produciéndose una especie de gigantesco tornado. ¿Cómo se denomina a cualquier reacción química que desprenda energía? Térmica, endotérmica, exotérmica. Exotérmica. El prefijo exo significa hacia afuera. Por lo tanto, se entiende que liberan energía ya sea como luz o calor. Es decir, el sistema libera calor al entorno. Como consecuencia, la temperatura de los alrededores aumenta. En el ejército romano, ¿cómo se llamaba al portador del águila legionaria? Aquilifer, centurión, legionario. Aquilifer era un suboficial. Su nombre deriva de Aquilae, que en latín significa águila, animal que se convirtió en símbolo universal de las legiones a partir del año 104 a.C., y su pérdida suponía el deshonor y la deshonra. ¿Cuál es el río más largo de Perú? Orinoco, Ucayali, Magdalena. Ucayali. Históricamente se ha considerado que de su confluencia con el río Marañón nace el río Amazonas. Tiene una longitud de 1.771 kilómetros, aunque considerando sus fuentes más alejadas, Tambo, N y Apurímac, alcanza los 2.800 kilómetros. ¿Cuántos jugadores en el agua tiene un equipo de waterpolo? 7, 11, 15. Siete.
Este deporte fue creado en 1877 por el instructor de natación y periodista William Wilson y fue reconocido por la Asociación Náutica de Reino Unido en 1885. Está basado en el fútbol a juzgar por la forma de juego. La cerámica de figuras rojas es uno de los más importantes estilos figurativos de la cerámica fenicia, egipcia, griega. Griega. Se desarrolló en Atenas hacia el año 530 a.C. y fue utilizado hasta el siglo III a.C. Reemplazó al estilo previo predominante de la cerámica de figuras negras. Evo Morales, expresidente de Bolivia, es de origen aymara, quechua, guaraní. Aymara son un pueblo indígena originario que habita la meseta andina del lago Titicaca y partes de la provincia de Madre de Dios, desde tiempos precolombinos, extendiéndose entre el occidente de Bolivia, el norte grande de Chile y el sureste del Perú. Quienes se establecieron alrededor del año 600 en lo que ahora son los Países Bajos y el norte de Alemania. Frisones, acadios, mongoles. Frisones, también conocido como Magna Frisia, fue un antiguo reino que llegó a su fin después de un enfrentamiento armado librado en el año 734, donde fue derrotado por el Imperio Carolingio y subyugado definitivamente por Carlomagno en el año 785, donde se encuentra el castillo más grande del mundo construido con ladrillo. Costa Rica, Polonia, Brasil. Polonia es una impresionante fortaleza gótica ubicada en la ciudad de Malbork, construido por la Orden Teutónica en el siglo VIII. Su importancia histórica y arquitectónica lo ha llevado a ser reconocido como Patrimonio de la Humanidad. ¿Por quién fue creada la Orden Teutónica? Cruzados alemanes, Saladino, Carlomagno. Cruzados alemanes, fundada en San Juan de Acre el 19 de noviembre de 1190 durante la Tercera Cruzada, después de que Saladino tomara Jerusalén. Originalmente solo ayudaba a los peregrinos cristianos, pero luego fue reorganizada como orden militar. En el océano glacial ártico, ¿qué mar es un extenso golfo del mar de Barents? Mar Rojo, Mar Negro, Mar Blanco. Mar Blanco, localizado en la costa noroeste de Rusia, se encuentra limitado por la península de Kanin al noreste, por Karelia al oeste y por la península de Kola al norte. La mayor parte del año está helado. Es esencial para la contracción muscular y desempeña un papel vital en la transmisión de los impulsos nerviosos. Calcio, potasio, hierro. Potasio. Está involucrado en el funcionamiento de las células, los tejidos y los órganos, incluido el corazón, los riñones y los músculos. Ayuda a mantener el equilibrio de los líquidos en el cuerpo, lo que a su vez favorece la regulación de la presión arterial. Quien es famoso por haber dado el nombre Venezuela a la región que exploró en sus dos primeros viajes.
Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Alonso de Ojeda. Alonso de Ojeda fue un navegante, gobernador y conquistador español que recorrió las costas que luego serían Colombia, Guyana, Trinidad, Tobago, Curazao, Aruba y Venezuela. Descubrió el lago de Maracaibo y fundó en tierra firme el poblado de Santa Cruz. Según la Real Academia Española, nombre con el que un lugar es denominado en una lengua distinta de la vernácula. Exónimo, antropónimo, topónimo. Exónimo son los nombres de lugares geográficos traducidos. Estos nombres propios geográficos son los topónimos y muchos tienen su exónimo en español. Por ejemplo, para Milano, su exónimo es Milán. ¿A qué país está asociada mundialmente esta imagen? Estados Unidos, Nueva Zelanda, Rusia. Nueva Zelanda. Los guerreros maoríes usaban la hoja del helecho plateado como guía para encontrar su camino de regreso. Colocadas en el piso, brillaban con la luz de la luna, gracias a su tono plata. A la vez, era utilizado como alimento y medicina. ¿Cuál de las siguientes islas fue una colonia británica? Jamaica, Cuba, Bali. Jamaica era una posesión española conocida como Santiago entre 1494 y 1655, cuando fue invadida por tropas inglesas. Luego se convirtió en una posesión inglesa y más tarde en una colonia británica, conocida como Jamaica. Si el video te ha parecido interesante, no dudes en dejar tus comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar al día con todos los videos.